Hola a todos, buenas noches. Voy a tratar de entregar a las 8, si puedo abreviarlo un poquito. Voy a charlar un poco de lo que son los tumores malignos del conducto auditivo externo. Es un tema muy interesante porque el diagnóstico temprano de estos tumores, que son bastante pausisintomáticos, cambia radicalmente el pronóstico de la persona que lo padece, así que más allá del área de la especialidad que optemos por hacer a futuro, es muy importante tener los síntomas de alarma que nos tienen que hacer sospechar en la patología y tener una idea de cómo evaluar a estos pacientes o cómo derivarlos a tiempo. La primera consideración que me gustaría hacer es que ustedes conocen bien que el oído tiene derivados de las 3 capas germinativas, y esto hace que podamos encontrar prácticamente cualquier tipo de neoplasias dentro del oído. Dentro de estas, las más comunes, dentro de las benignas, van a ser los derivados del tejido nervioso, son los schwannomas del octavo par por lejos, más raro del facial, y también los tumores derivados del sistema PUD, que es el sistema de producción de hormonas no glandular, digamos, que son células de distintos orígenes embriológicos. Dentro de esto está el glóbulo yugular, que es bastante frecuente también entre los benignos. Y entre los malignos, por lejos, los escamosos son los más comunes, seguidos por los de células basales, que son los del conducto auditivo externo. La segunda consideración es que es importante diferenciar, cuando hablamos de tumores de oído, de los tumores que se originan por fuera del oído y que secundariamente lo afectan, como muy comúnmente pasa con los tumores parotídeos, y mucho más raro en las metástasis, como se ve en esta tomografía de acá de la derecha, una destrucción completa del peñasco, pero que tenía el oído normal. Dentro de lo raro que son estos tumores, lo primero que hay que pensar siempre es en pulmón, mama y en próstata en el hombre. Los otros tumores, que son a los que nos vamos a referir, son los que llamamos intrínsecos. Dentro de estos tenemos los tumores de aurícula, que son muy frecuentes, y mucho más raros a los que más voy a referirme, que son los tumores del conducto auditivo externo de cualquier estirpe etiológica. Fíjense lo raro que es la patología del cáncer de oído. Esta es una estadística que no es muy vieja, es de 2013, de Estados Unidos, donde calcularon que puede ser una de cada 20.000 consultas que tenga un médico otorrinolaringólogo, así que hay muchos que por ahí en su vida no van a ver nunca un cáncer de oído. La incidencia por millón de habitantes es 1 a 6 por año, y representa más o menos un 0,2% nada más de todos los cánceres de cabeza y cuello. Tenemos que separar de esta estadística lo que es el cáncer de la piel del pabellón, que se extiende secundariamente al hueso temporal, que estos sí son muy frecuentes. Vamos a ver que la mayoría de los tumores primarios son del conducto auditivo externo, más raros, bastante más raros los tumores de oído medio, o de mastoides, o del ápex petroso, y como dije antes también, muy raras, pero puede haber metástasis. Se habla mucho sobre los factores de riesgo, y cuando lean el tema en cualquier libro van a ver que siempre se habla de la otitis media crónica. Nosotros tenemos una estadística donde realmente ninguno de los pacientes con cáncer del conducto auditivo externo tenía el antecedente de una otitis media crónica, y algunos autores discuten mucho el factor irritante que puede ser la otorrea crónica como desencadenamiento de una neoplasia en el conducto. También se menciona la radioterapia previa, pero si uno se pone a leer un poquito más, casi todos los trabajos que lo muestran son a raíz o citando este trabajo de Lim, que es un autor chino, que publicó ya hace 21 años un trabajo sobre 7 pacientes que habían sido irradiados por un cáncer de Kabum, que tuvieron después un cáncer del conducto auditivo externo. En China tienen muchísimo cáncer de Kabum, y irradian también muchos, y realmente no está muy claro si esta asociación es estadísticamente significativa o no. Lo mismo con el papel del HPV, es bien conocido el papel que tiene el HPV en tumores escamosos en el organismo en general,
En el oído hay algunas publicaciones, la más importante es esta, que ya es del 97, donde se veía que había serotipos del tipo 19 y 21 en las muestras de cáncer del conducto auditivo externo. Yo les voy a mostrar un poquito lo que es la experiencia que tenemos en el Hospital de Clínicas, y a raíz de eso vamos a ir mechando con la sintomatología y la forma de estudio y de tratarlos. Tenemos un N de, perdón, que tengo una barra que no me deja ver, de 23 pacientes, prácticamente en 20 años. O sea, es uno por año, es una patología realmente poco frecuente. Incluimos a pacientes que les hicimos nosotros el diagnóstico, o que venían con diagnóstico pero que no habían tenido tratamiento, y que los pudimos seguir por lo menos 6 meses. La incidencia tal vez un poquito más alta porque tuvimos que desechar pacientes que no tenían historia clínica completa, o algunos pacientes que directamente habían recibido ya algún tratamiento en otro centro, y como dije, sacamos todos los tumores de pabellón auricular que se metían en el conducto, que esos sí son más numerosos. De los datos demográficos surge, como en todas las estadísticas, que es más frecuente en el sexo masculino, fíjense, 60%, y la edad promedio es cerca de los 60-70 años. Nuestra estadística fue un poquito más bajo, de 53 años, pero porque hay un chico de 4 años con un rhabdomyosarcoma que fue incluido. Y vamos a ver... no corría. Acá, vamos a ver datos importantes. La biopsia, que es lo primero que tenemos que hacer en un paciente, y ya me voy a referir un poquito más a las características de la biopsia. Arroja habitualmente, en la mitad de los casos, la histopatología es el carcinoma escamoso. Es lejos el más común, y fíjense que el que le sigue es el carcinoma adenoideo quístico. Es un tumor raro, es un tumor de glándulas salivales, pero que en todas las estadísticas más importantes tienen más o menos la misma frecuencia, segundo después del carcinoma escamoso, y el tercero es el vaso celular. Después, como les dije, los distintos orígenes embriológicos pueden tener prácticamente cualquier estirpe histológica. Tuvimos condrosarcoma, hemangiopericitoma, adenocarcinoma, o sea, tumores del epitelio glandular, melanoma, prácticamente cualquier tipo de histología. Estas son tal vez las estadísticas más grandes que hay publicadas. Fíjense, los N nunca son muy importantes, 50, 32, 34 pacientes, y en todos va primero, con más de la mitad de los casos, el carcinoma escamoso, y segundo, el carcinoma adenoideo quístico. Es un carcinoma, les repito, común de glándulas salivales, muy raro en el conducto auditivo externo, y que tiene la característica de ser un tumor bastante recidivante. Con relación a la clínica, es muy importante remarcar que estos tumores, al estar originados en el hueso temporal, que es un hueso ubicado profundamente en la base del cráneo, tienen una sintomatología que no es típica, que es bastante común a cualquier otra patología crónica de oído. Y si ustedes se fijan en este gráfico de barras, tenemos prácticamente un 80% de los pacientes que empiezan con otalgia y otorreo, o sea, síntomas comunes a cualquier otro oído crónico. Lo mismo la hipoacusia, y fíjense que 26%, o sea, 1 de cada 4 que vienen nada más, tienen una tumoración evidente. O sea, hay que prestar mucha atención cuando nosotros tenemos otorreo y hipoacusia, no tanto, pero una otalgia persistente tiene que hacernos sospechar que puede haber una patología maligna. ¿Qué pasa con estos síntomas que no son típicos? Que se demora mucho desde los síntomas hasta el diagnóstico. Fíjense que nuestra estadística fue 10 meses, casi un año, pero esto es algo que se repite en todas las estadísticas. Con relación a si hay algún patrón o no de diseminación de estos tumores, en realidad la respuesta debería ser no, pero en líneas generales, nosotros tenemos acá el conducto auditivo externo. Si tenemos tumores de la parte cartilaginosa, la resistencia del cartílago, sobre todo en la unión osteocartilaginosa del tercio externo con los 2 tercios internos, o en las fisuras de Santorini, el tumor se puede expandir rápidamente en la zona anterior hacia los tejidos periparotídeos y hacia el cóndilo, y en la zona posterior a la zona lateral a la mastoides.
Ahora, los tumores que se originan en el tercio interno óseo del conducto auditivo externo tienen mucha más resistencia, pero si pasan la membrana timpánica, rápidamente se pueden ir por la trompa de Eustaquio hacia la rinofaringe. Mucho más raro que afecten el laberinto óseo porque el hueso es muchísimo más denso, pero si pasan hacia la parte posterior, hacia la mastoides, rápidamente se pueden extender. Entonces tenemos que valorar muy bien la posibilidad de que esté afectado o el seno lateral, el golfo de la yugular, o la dura de la fosa media en estos tumores que invaden la mastoides. La diseminación ganglionar es poco frecuente, se calcula que más o menos puede ser entre un 10 a un 20%, y generalmente los ganglios más afectados son los grupos intraparotídeos o periparotídeos, por eso van a ver que es bastante común hacer una parotidectomía en el tratamiento de estos tumores, o a los ganglios de la cadena yugulocarotidia, sobre todo en el sector 2 y 3. ¿Cómo evaluamos un paciente que tiene una lesión en el conducto auditivo externo que nosotros sospechamos que puede ser maligna? Lo más importante es la biopsia. La característica de la biopsia es que tiene que ser profunda. Si el paciente tiene mucho dolor al hacer la biopsia, no hay que dudar en llevarlo al quirófano y hacer una biopsia representativa, profunda, que llegue hasta el hueso, que involucre, si es necesario, un poco de cartílago, porque muchas veces pasa que uno hace una biopsia superficial, con una pincita en el consultorio, y lo que está biopsiando en realidad es el tejido inflamatorio que está rodeando al tumor, y eso retrasa el diagnóstico, y que, como ya vamos a ver, es crucial para tener un buen pronóstico. Las imágenes que pedimos siempre es el PAR radiológico, tomografía computada de alta resolución, que nos va a permitir, como siempre, ver los detalles de la afección ósea, y la resonancia con contraste siempre, que nos permite ver mucho mejor la interfaz entre el tumor y los tejidos blandos, ver un poquito si hay una diseminación perivascular, los distintos planos de las fascias, que nos va a dar una idea un poco más clara de lo que es inflamación, de lo que es tumor, y poder decir, este paciente puede beneficiarse con una cirugía, o este paciente ya está fuera de los límites de tratamiento. Como les dije, las metástasis son poco frecuentes, no más de un 20%, pero en general siempre es conveniente evaluar el cuello y el tórax con una tomografía, y en algunos casos, sobre todo con estirpes histológicas más metastatizantes, como pueden ser los adenocarcinomas o los melanomas, sí podemos considerar la tomografía con emisión de positrones, el PET, y después otros estudios radiológicos ya tienen que ver con la planificación de un tratamiento. Si sospechamos compromiso vascular, podemos hacer una angiografía digital, podemos hacer test de oclusión carotidia también, o una angioresonancia para evaluar el estado del retorno venoso con el estado de la vena yugular. La evaluación auditiva siempre la hacemos, obviamente la parte funcional en estos pacientes queda completamente en un segundo plano. Acá ven un ejemplo de una tomografía, un corte axial bajo que está pasando por el golfo de la yugular, acá el rajado posterior. Hay un velamiento de las celdillas mastoides que no tiene se pasa sobre una erosión clara, pero acá en la parte posterior no tenemos muy claro si puede haber compromiso de la fosa posterior. Y en la resonancia vemos que la fosa posterior está libre, así que el PAR radiológico es importante. Este es un artículo de la revista, publicado acá, perdón, en la revista de la FASO, un artículo publicado en España que se publicó en la revista de la FASO, donde ellos sugieren que el PET debería ser usado en los carcinomas de hueso temporal, igual que en cualquier otro cáncer de cabeza y cuello, porque ayuda mucho a la estadificación. Así que es una de las controversias hasta dónde o no evaluar a los pacientes, evaluar el cuello en estos pacientes cuando clínicamente no tienen en forma palpable adenopatías. La presencia de un cáncer obliga a tener una estadificación del mismo en cualquier parte del organismo, y la que se utiliza en los cánceres de conducto auditivo externo es esta clasificación que es de Pittsburgh, que es del año 2000,
que fue modificada en el año 2010, donde se le agregó la presencia de parálisis facial como signo de mal pronóstico. Es muy simple, fíjense, un T1 es un tumor que está limitado al conducto, que no tiene erosión ósea. Un T2 tiene una erosión ósea, pero parcial, con compromiso de tejidos blandos de no más de medio centímetro. Un T3 ya erosiona el hueso con compromiso más evidente de oído medio, de mastoides. Y un T4 ya es un tumor muy grande, erosiona la cóclea, el ápex petroso, la pared medial del oído medio, la carótida, foramen yugular. O sea, T4 es una lesión ya inoperable. T1 a T3 es conducto sano, conducto con erosión parcial y conducto con erosión bien evidente y extensión a mastoides o a oído medio. El N es como en todas las clasificaciones de TNM y lo mismo que el M. Los estadios son muy fáciles. El estadio 1 es el T1, el estadio 2 es el T2, el estadio 3 es el T3, y el estadio 4 es cualquier T que tenga ganglios o que tenga metástasis a distancia. Así que es bien simple para recordar esta clasificación, que es de Moisés Arriaga. Antes no existía la paresia facial en la clasificación, esto fue agregado 10 años después, y la evidencia de paresia facial, cualquiera sea el T, habla de un T4. ¿Por qué esto? Porque para afectarse el nervio facial en un tumor que nace en el conducto, ustedes tienen que tener compromiso sí o sí del oído medio, de la pared medial, para afectar la segunda porción, o la tercera, o que también salga del conducto para ir al agujero estiromastoide. Entonces, la presencia de parálisis facial, muy mal pronóstico, y lo lleva directo a un T4. Esta es nuestra estadística, para que vean, la mitad de los pacientes estadio 4, pero si a esto le sumamos un 13% con el estadio 3, tenemos un 65% de los pacientes que consultan en estadios avanzados. Entonces, la insistencia de estar alerta a los síntomas es subir este 35% de estadios 1 y 2 que tuvimos a que lleguen por lo menos a la mitad. Fíjense en otras estadísticas, 47% de los pacientes también estadios avanzados en el momento del diagnóstico. El tratamiento, si el paciente no tiene alguna otra comorbilidad, es netamente la cirugía. No tenemos chance de tratamiento curativo con radioterapia ni con quimioterapia. Sí se pueden utilizar como tratamientos adyuvantes. Si la resección la podemos hacer en bloc, como está muy bien publicado en este trabajo también chino, que es de hace 3 años, el pronóstico es muchísimo mejor que si se va sacando de a pedacitos. En nuestra estadística, el 82%, que fueron 19 pacientes, tuvieron cirugía, 3 les asociamos a tratamiento oncológico con quimio y radioterapia, y un paciente no quiso optar por ningún tratamiento. Les voy a hacer un breve resumen de cómo son las opciones de tratamiento. Hay una que ya no la hacemos, que se llama resección en manga o sleeve resection, que es resecar solamente la piel afectada. Esto es, les voy a mostrar después un ejemplo, para lesiones en general de la aurícula que se meten ahí en el conducto, y se puede resecar solamente la piel sin resecar los cartílagos, únicamente para lesiones de tercio externo que se originan afuera en realidad en el pabellón y se meten en esa parte del conducto. Sino para los tumores del conducto que se originan en la parte externa, tenemos lo que se llama canalectomía simple o temporalectomía lateral modificada. En este caso sacamos todo el conducto auditivo externo, óseo y cartilaginoso, pero conservamos la membrana del tímpano. Tienen que ser, como les decía antes, tumores que estén limitados a la parte externa del conducto auditivo externo. Después tenemos la resección clásica lateral del hueso temporal, que nosotros le llamamos canalectomía ampliada, que acá pueden ver en este gráfico de arriba los límites. Es lo mismo que el anterior, o sea, saca todo el conducto auditivo externo, tanto óseo como cartilaginoso, pero también reseca la membrana del tímpano, el martillo y el yunque. El límite interno es el estribo que queda. Esto se hace como una resección en bloque,
que nos da el tiempo les voy a mostrar un video cortito de 2 minutos de cómo es, y son tumores que también están limitados al conducto auditivo externo, o sea, un T2 con una erosión mínima, o podría ser un T3 que se extienda poco hacia la mastoides o poco hacia el oído medio. Acá tienen una foto donde ven el conducto, esta es la parte que va para afuera, lateral, y esta es la parte medial, que acá tienen el martillo y al lado el yunque. Si el tumor es un poco más grande, se puede hacer lo que se denomina una petrectomía subtotal, o una resección subtotal del hueso temporal, que lo reservamos a esto para tumores que ya se extienden más hacia la parte medial del hueso temporal. Fíjense acá estaría el límite, es como una canalectomía más amplia, pero que en vez de terminar el límite medial acá, entre lo que sería yunque y estribo, en esta línea, la resección ahora incluye la cápsula óptica y una labirintectomía. Se preserva el conducto auditivo interno, se preserva la dura madre de fosa media, se preserva el seno lateral, el golfo de la yugular, los pares bajos. O sea, esta es una cirugía que nos da un poco más de margen para tumores mediales. Es imposible resecar esto en un solo bloque, esto se va resecando de a pedacitos, lo que se llama piecemeal resection, que es ir fresando la cápsula óptica, el laberinto, pero nos da un poco más de chances en pacientes que tienen tumores un poco más agresivos, sobre todo cuando hay evidencia de invasión de la membrana timpánica o más amplia de la mastoides. Si ustedes se fijan, los tratamientos que nosotros hacemos, entre lo que es la canalectomía ampliada, que es el que más hacemos, y la canalectomía simple, tenemos prácticamente el 95% de los tratamientos. Hemos hecho alguna de estas resecciones subtotales del temporal, incluyendo el laberinto, pero solamente en el 5% de los pacientes. Y esto es lo que da lugar a mucha controversia, por eso yo quise compartir un poco la experiencia que tuvimos nosotros en el hospital, porque es muy discutido cuándo se hace vaciamiento, cuándo hacer parotidectomía, cuándo resecar el cóndilo o dejarlo, cuándo mandar a un paciente a rayos. Entonces yo les cuento un poco lo que hacemos en el hospital. El vaciamiento cervical lo reservamos para cualquier paciente que sea más que un T1. Desde ya que si un paciente tiene ganglios palpables va a un vaciamiento. Pero si nosotros no tenemos ganglios palpables, no tenemos en las imágenes evidencia de ganglios, hacemos un vaciamiento supramovidio en todos los T2, T3 y obviamente en los T4 que realmente casi no se operan. Y en algunos casos que la histología es más metastatizante, creo que ya lo dije antes, como puede ser un melanoma o un adenocarcinoma, en esos sistemáticamente, inclusive si es un T1, se le hace un vaciamiento supraomoioide. Si tenemos, en el vaciamiento, evidencia clínica de que hay ganglios, ya se hace un vaciamiento radical de ese lado. Si ustedes ven distintos autores, esta serie de Moffat, que es una revisión, una serie muy amplia, ellos recomiendan hacer la extirpación sistemática de, vuelvo, estaba con los ganglios y me pasé a la parótida. Ahora vamos a esto. La parotidectomía la hacemos si hay extensión clínica, tanto en las imágenes preoperatorias como intraquirúrgicas, o si hay sospecha de metástasis intraparotidias también, por imágenes en el preoperatorio. Y esto es lo que les estaba mostrando recién, ahora vuelvo, perdón por el error, que hay distintos conceptos. Esta serie les decía de Moffat, ellos recomiendan siempre realizar la extirpación sistemática, tanto de la parótida como del cóndilo, ya que dicen que la extensión hacia estas áreas es radiológicamente subdiagnosticada, entonces prefieren hacerlo. Y esta, que es una de las series más grandes de España, Lobo Duro, dice que sin la ejecución de parotidectomía o de resección de cóndilo tuvieron tasas de supervivencia similares, con lo cual llegan a la conclusión de que no es necesario adoptar una actitud tan radical. Hay muchos más artículos que después se los puedo compartir si quieren,
le dejo ahora el mail, con gusto, donde van a ver las controversias que hay con el tema de resecar o no la parótida, resecar o no el cóndilo. Nosotros generalmente, como dijimos, por extensión por imágenes o evidencia intraquirúrgica, siempre lo hacemos. Con el cóndilo tal vez somos un poco más conservadores, salvo que el techo de la cavidad glenoide esté notoriamente afectado, tratamos de no sacarlos, no por el tema de la morbilidad, porque después de unos meses se hace una fibrosis, la mandíbula se estabiliza, sino porque realmente no aporta demasiado, es más riesgo también para el facial. Y con relación a la radioterapia, que lo que se hace generalmente es de 5.000 a 6.000 centigrados, es cuando tenemos márgenes positivos, no importa qué tamaño de tumor estemos sacando, o que esté, mejor dicho, preoperatorio, si hay márgenes positivos, sí o sí los mandamos irradiar, en todos los T3 o T4, aunque no tengamos márgenes positivos, y es un tratamiento que se reserva para algunos pacientes que ya son T4 sin posibilidad quirúrgica, que los asociamos en ese caso a la quimioterapia. Hay algunos trabajos de quimioterapia como tratamiento único, que lo indican en pacientes que quedaron con enfermedad residual después de la cirugía y que no se pueden rescatar con otra cirugía, en pacientes, como dijimos, T4, o en pacientes que ya debutan con enfermedad metastásica, o sea, no son quirúrgicos. Se utiliza en general cisplatino y 5-fluorouracilo, y como dice acá, no mejora la sobrevida, pero resulta así en un mejor control de dolor y mejor calidad de vida. Los resultados de las cirugías, bueno, no son cirugías que estén exentas de riesgo. Nosotros tuvimos estas complicaciones, 5 parálisis faciales en 19 pacientes, o sea, 1 de cada 4. De esas 5, una fue muy leve, 2 fueron de un grado 3, pero hubo 2 que tuvieron un grado 4. Un paciente tuvo una meningitis, un paciente quedó con disfagia por afección de pares bajos en una lesión que se extendía al rasgado posterior. El seguimiento que hicimos fue a 3 años, con una sobrevida global de casi la mitad de los pacientes. De estos pacientes, el 40% tuvieron sobrevida sin evidencia de enfermedad. Hay un 20% que viven, pero que siguen con la enfermedad. Y después hay casi un 40% de los pacientes que fallecieron, de esos la mitad fallecieron por otra patología y la mitad fallecieron por la enfermedad. O sea que, si ustedes se fijan, esto de alguna manera, sobrevida global a los 3 años, 50%, que coincide con otras estadísticas, depende muchísimo de un diagnóstico temprano. Por eso no me voy a cansar de insistir, otorrea con otalgia persistente, es necesario una muy buena toaleta en el consultorio, muy buena aspiración, lavado, y ante la menor duda biopsia, y si es necesario biopsia repetida. Una última palabra con relación a un tumor muy poco frecuente, pero prácticamente el único tumor maligno de oído que vamos a encontrar en la infancia, es un sarcoma de partes blandas, que es el raudomiosarcoma. Ustedes saben que es un tumor que tiene 4 variedades. El radiomiosarcoma embrionario es el que aparece en general en oído, que es la mayoría de los pacientes tienen menos de 10 años, y tienen otitis recurrentes hasta que aparece una lesión sañosa en el conducto, y cuando se biopsia permite hacer el diagnóstico. Son tumores que, si tienen una característica, es la de ser muy recidivantes, así que estos pacientitos pobres hay que seguirlos durante mucho tiempo. Generalmente el tratamiento, si es posible hacer una resección, ayuda mucho, pero acá sí la quimioterapia con las mujeres, vincristina, adriamicina, todo, también el cisplatino, es muy útil. Y como conclusión de esta charla, si bien los tumores malignos son muy infrecuentes, están asociados a un muy alto grado de morbimortalidad, por la patología, por el tratamiento mismo. Por eso mismo es que un diagnóstico temprano y un tratamiento quirúrgico que incluya la resección en bloque de todas las estructuras comprometidas, con márgenes libres de tumor, son necesarios para ofrecer las mayores posibilidades de curación.
El tratamiento, ya lo dijimos, está basado en la combinación de cirugía y eventualmente radioterapia. Y el pronóstico básicamente depende del diagnóstico temprano y después de la presencia de ganglios, raro, 20%, parálisis facial o extensión intracraneal ya son criterios prácticamente de irresecabilidad.